Veo que seguimos abrazándonos estrechamente con la gente de Boedo. Me parece, ¿no? Está Alicia Torres por allá. Pero no veo a nadie más de mi grupo. Ah, mira. Yo te veía vos, digo, debe estar la gente de la parroquia de la Santa Hay Cruz. varios invitados, pero todavía no entraron. Bueno, bienvenida Alicia. Siempre es un gusto tener algo de Boedo cerca, para mí por lo Gracias, menos. gracias. Este, Barbie, quisieras compartir la imagen que te mandé. Querida gente, hoy, bueno, estamos en la presencia de Juan Manuel, quien nos ha acompañado ya el año pasado, pero además muy conocido por muchos de ustedes, porque lo siguen en las redes, con los cursos que Juan Manuel suele hacer. Así que poca presentación necesito hacerle a Juan Manuel. Sí quería no dejar de pasar esta ocasión y mencionar a este querido curita chileno él, pero que ha vivido hace mucho tiempo en Costa Rica, en el DEI, con quien nos vimos la última vez, hará calculo unos 20 años, eh, ahí en el Salón de Luz y Fuerza. No sé si después volvió a estar, pero yo por lo menos la última vez que me encontré personalmente con él, había sido profe mío en Bolivia y en Costa Rica. Es el que está en el medio, el padre Pablo Richard. Esa es una foto bastante última, es el que tiene el cartelito colgado allí, justamente al lado de Leonardo Boff, y falleció esta semana. Vivió su Pascua y ya nos espera adelantado en la casa del Padre. Pablo Richard fue un biblista, un difusor de la lectura popular de la Biblia, pero siempre preocupado por la formación bíblica de los agentes pastorales. De hecho, además de hacer su licenciatura en teología en Chile, antes de irse a Perú y después a Costa Rica, había estado estudiando también arqueología bíblica en Jerusalén. Bueno, un gran estudioso de la palabra y del contexto. Y por eso, allá con Franz Hinkelhammer, en el Departamento Económico de Investigaciones, trabajaba fuertemente, no solo por la teología bíblica, sino por la teología en general, en la formación de distintos agentes pastorales en todo el continente. Él fue parte de toda esa camada de biblistas que creó Ribla, que creó el CID y que creó bueno, una serie de instituciones que fueron nutriendo la lectura popular de la Biblia en todo el continente y de la cual muchos nos hemos beneficiado. Y casualmente este libro fue el que nosotros en inglés encontramos por acá. a comienzo. De acá hay una de esta como, ¿ves? Disculpen, vamos a pedirles a todos los asistentes, por favor, silencien sus micrófonos. Estamos en la clase. Por favor, a todos los asistentes les vamos a pedir que silencien sus micrófonos, así se puede escuchar al disertante sin interferencias, ¿sí? Ya va a haber algún momento para poder hacer preguntas y demás, y ahí van a poder habilitar sus micrófonos y digamos, poder comentar en voz alta. Gracias, disculpen. Juan Carlos, si podés continuar. Sí, decía, solo para finalizar, que nosotros les pasamos a todos, y si no lo recibieron, nos avisan y Barbie se los vuelve a pasar, un par de libritos para tener como base. Uno era el de Carlos Mester y otro justamente era el de Pablo Richard, este que les estoy mostrando acá, Apocalipsis y Reconstrucción de la Esperanza, que fue un estudio que compartió durante varios talleres. Bueno, queríamos solamente rendirle un cálido homenaje, decirle desde aquí gracias Pablo por todo lo que
hiciste por la formación bíblica en nuestro continente y saber que seguimos unidos en el dinamismo inspirador del Espíritu, que desde personas como Pablo, pero también desde personas como Juan Manuel en este caso, nos van inspirando el caminar cotidiano, el discernimiento cotidiano de nuestras comunidades para que la Biblia siga siendo una espada de doble filo, viva y eficaz, ¿no? Y penetrante, y que nos permita cuestionar la realidad y cuestionarnos a nosotros mismos como comunidades para seguir marchando hacia esa Jerusalén de la paz, de la justicia, de la salud para todos y todos. Bueno, gracias Barbie por la foto compartida allí. Gracias Juan Manuel por estar otra vez con nosotros, tu disponibilidad de siempre. Bienvenido. Y hoy Juan Manuel nos va a hablar de algo que ya habíamos señalado nosotros en algunos encuentros de esos que hicimos, encuentros paralelos del ABC de la Biblia, donde decíamos que hay distintos géneros literarios en la Biblia que nos han permitido conocer la palabra de Dios en distintas formas literarias. Una de ellas es el lenguaje apocalíptico, que en el caso nuestro, el libro que este año nos convoca, que es el libro del Apocalipsis de Juan, bueno, es obvio que está escrito en un lenguaje apocalíptico porque lleva ese mismo nombre, pero el lenguaje apocalíptico como género no está solamente en el libro del Apocalipsis. Incluso hay pedazos del Evangelio que tienen una expresión apocalíptica. Y casualmente no es un género literario solo del Nuevo Testamento, sino también del Testamento judío, porque de hecho hay libros que fueron escritos en esta perspectiva a partir de contextos sociales, políticos, militares, económicos, religiosos, a los cuales este género le iba bien como una forma de revelación. Y bueno, en el mes de la Biblia, cuando pensamos allá el diseño del año, lo conversamos con Juan Manuel y le preguntamos si el mes de la Biblia, que era un mes para nosotros central, le iba bien, y de hecho él lo aceptó con gusto para poder hacer esa conexión, ¿no? En este mes especial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para que podamos ver la trama que hay, que está tejiendo la revelación por detrás. Así que particularmente hoy Juan Manuel nos va a hablar de un libro muy pocas veces estudiado de la manera en que él nos lo va a proponer, de una manera transversal y con varias claves de lectura. Me refiero al libro de Daniel, que muchas veces antiguamente lo estudiábamos como un profeta, pero que tiene un lenguaje apocalíptico, ¿no? Hay otros profetas que también tienen fragmentos apocalípticos. Así que bueno, le hemos dejado un hueso bastante duro de roer, pero como te cuento que estuvimos hablando de vos, Juan Manuel, durante la semana, porque ahí varios compañeros y compañeras que son difusores, animadores, decían, che, lo queremos recomendar particularmente por su lenguaje accesible, por los ejemplos que ponen, que suelen ser muy fácilmente comprensibles para nosotros, porque ponen ejemplos de diversas áreas de la vida. Así que bueno, nos estuvimos acordando de vos y bien. Así que gracias por estar y bienvenido. Ay, te vas a tener que desmutear, Juanma. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿sí? Y particularmente, bueno, Juan Carlos, que con estas presentaciones uno se siente súper halagado, ¿no? Bien, pero puntualizó, a ver, yo le he enviado a Bárbara, al equipo, le he enviado el PowerPoint que ahora voy a usar y que Bárbara va a compartir pantalla. Yo estoy acostumbrado a usar un PowerPoint como apunte. Ese ustedes se los van a enviar ahora al terminar la tarde, así que ustedes van a tener la grabación y el PowerPoint
O sea que va mucha información o buena, suficiente información, ¿sí? Bien, primero puse la invitación porque quería yo que quede claro el título. Hay como dos títulos o dos aspectos. Por un lado, el Apocalipsis, un mensaje de resistencia. Bueno, voy a tratar de dejar claro que el Apocalipsis tiene un mensaje de resistencia. Ese va a ser un objetivo de este encuentro. Y el otro, cómo el libro de Daniel es imprescindible para leer el Apocalipsis de Juan. Evidentemente, el libro de Daniel es del siglo III, II antes de Cristo, el Apocalipsis de Juan, siglo I después de Cristo. Es obvio que el libro de Daniel es anterior, de algún modo el que parió el género literario, no es así, pero más o menos. Entonces, quien lee el Apocalipsis de Juan va a lograr una mayor comprensión teniendo alguna idea del Apocalipsis de Daniel. Entonces, serían esos dos objetivos, ¿no? Mostrar que el Apocalipsis es un mensaje de resistencia, y segundo, mostrar que el libro de Daniel es realmente una clave de lectura. Yo lo que, como otra vez propuse, creo que es bueno que tengamos apagados los micrófonos en orden a la claridad, pero yo los invito a que me interrumpan todas las veces que quieran, o sea, y yo no me duele la palabra interrumpir, participen todas las veces que quieran, a mí no me molesta en absoluto, siempre que sea sobre el Apocalipsis, ¿no? Si es sobre el Apocalipsis, participen y bueno, yo le agradezco mucho la intervención, la participación, ¿sí? Y bueno, así que se sienten libres de individualmente abrir cuando quieran participar. Perfecto. Avanzamos entonces, Bárbara. Padre, sí, perdón. Hay varias personas en el chat que están poniendo que se escucha un zumbido cuando está hablando. Yo no sé si por ahí el micrófono quiere probar de ponerlo más cerca, más lejos suyo, a ver si eso puede cambiar algo. Se escucha bajo. No, es un zumbido, un pequeño zumbido. Muy A ver, agudo. ahora que 5 por 8, 40, pajarito con polenta. ¿Puede ser que se le esté acoplando con algo? Puede ser una copia. ¿Tiene algún parlante prendido tu padre? A ver, sí, pero creo que si lo apago, a ver, ¿ahí qué sucede? A ¿No ver, me oyes, no? hable por favor de nuevo. No, sí necesito tener prendido ese. No, es el único parlante que tengo prendido. Que lo deje parlante así. No, Acá, perdón, un consejo técnico. Me están diciendo que si lo redirecciona el parlante en otra dirección, tal vez no se acople. bien, a ver, voy a redireccionar el parlante. Perdón, vamos entonces, ajá, ya. Entonces, vamos entonces, Bárbara, si vas pasando diapositiva. Ese no es un programa interno mío que quedó ahí, debería haberlo eliminado. Vamos a la amarilla, a la 3. Fíjense, Sí, está lento. Está lento. bien, miren que abrimos el libro del Apocalipsis y me encuentro con esto, el Apocalipsis 4:8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. ¿Qué significa esto? Vaya a saber. Fíjense, la primera, 4 seres vivientes. ¿Qué son seres vivientes? Animales, vegetales, personas humanas. Vaya a saber, ¿no? No sé qué es. 6 alas. Según las leyes de aerodinámica, con 2, está bueno, ¿no es así? ¿Para qué quiero 6 alas? Y dice, estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Lleno de ojos. Por dentro y por fuera. Yo me imagino para qué puede servir tener muchos ojos hacia afuera. Ahora, tantos ojos hacia adentro, no sé para qué puede servir. A ver, en síntesis, 3 frases y no se entiende ninguna. ¿Está claro? No se entiende ninguna. Y bueno, ¿qué sucede? Avancemos con la diapositiva. Sucede que el Apocalipsis tiene una característica
Bárbara, si puedes adelantar la diapositiva, adelante. Sí, perdón, responde lento. Bien. Bueno, perfecto. Está muy bien. Como que se Dice, paciencia. Lento, pero viene. Lento, ahí está. Bueno, fíjense, miren, el Apocalipsis tiene una característica muy importante. Son 404 versículos, de los cuales 288 son citas textuales del Antiguo Testamento. O sea, el 71%. 71%. Los primeros lectores de este libro, o los primeros que lo escucharon, eran todos judíos. Pablo era judío, Jesús era judío. Para ellos no hay ninguna novedad, este libro no presenta ninguna novedad, ellos ya lo saben. Si vos de un libro ya conoces el 71%, no tenés sorpresa. O sea que el destinatario primero de esta obra entiende perfectamente. Este libro es complicado para mí, que vivo en el siglo XXI y que desconozco el Antiguo Testamento. Pero para los destinatarios originales, eran judíos, este libro es sencillo, diría uno de los más sencillos que tiene la Biblia, si uno conoce el Antiguo Testamento. Bueno, y evidentemente que dentro de toda esta cita está Daniel. Entonces, para resolver muchos problemas, conviene ir al Antiguo Testamento. Quien tenga la Biblia de Jerusalén u otras Biblias, van a ver que al costado del texto o al pie de página traen muchas citas y son muy útiles porque orientan a la interpretación, ¿no? Entonces, yo voy a ir mostrando dos cositas. Que el mensaje del Apocalipsis es un mensaje de resistencia, 1. 2, la relación con el libro de Daniel. Entonces, empezamos concretamente. Bárbara, si querés pasamos a otra diapositiva. Y vamos a comenzar con un texto clave para estudiar el contexto histórico del Apocalipsis. El texto clave es Apocalipsis 1:9. Es un texto que debe leerse con atención. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba exilado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Bueno, acá hay una cuestión interesante. La palabra que yo destaqué, que en la Biblia mía traduce por perseverante, en griego es hipomone, que se puede traducir por paciencia, por perseverancia o por resistencia. Entonces acá la opción la hace el lector. Entonces la palabra hipomone puede significar paciencia, perseverancia, o puede significar resistencia, ¿no? Entonces acá ya hay un problema de interpretación y esto lo hace el lector. Yo les voy a poner un ejemplo simple. Supongamos que hemos decidido hacer una huelga en el colegio y de repente viene el cura a hablarnos, nos reúne a los docentes y nos dice, muchachos, tengan paciencia. Y se va. Pero supongamos que a la otra semana seguimos haciendo la huelga y bueno, viene el cura a hablarnos y nos dice, muchachos, resistan. ¿Hay diferencia en la palabra? Bueno, entonces hipomene puede significar paciencia, resignación, es una virtud pasiva, o puede significar resistencia. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Esta es una foto de Pablo Richard. Yo hice un encuentro allá en el 2013 y él vino a hablarnos de los Hechos de los Apóstoles. Ahí está Pablo Richard, yo quería recordarlo porque murió esta semana. Pasa a la otra diapositiva. Y en aquel encuentro en donde estuvimos con Juan Carlos allá en Luz y Fuerza, yo creo que hace más de 20, 21 años, hace más creo, él vino a hablarnos temas brillantes, yo no los olvido, y ahí nos regaló ese librito que mostraba, Juan Carlos lo mostraba, y yo encontré nada más que la fotocopia de la tapa, nos regaló ese librito, ¿sí? Y para mí fue clave, porque ahí veo la advertencia sobre resistencia. Pasamos a la diapositiva. Y entonces, algunos datos, miren. En la Biblia hebrea, o sea, en el Antiguo Testamento, pero en la traducción griega, la palabra resistencia o hipómone sale 70 veces.
indica una actitud activa, no pasiva, no es paciencia. En el libro de los Macabeos aparece 9, la hipomoné designa la constancia y la resistencia de los mártires durante la persecución. En el Nuevo Testamento aparece 31 veces, y en el Apocalipsis 7, con todo el simbolismo que tiene el 7, hay 7 bienaventuranzas, 7 cartas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copos, en el Apocalipsis todo es 7, ¿sí? Entonces, pasamos a la otra diapositiva, no nos detenemos, allí yo transcribí los textos donde aparece la hipomone, que se puede traducir por paciencia o resistencia. Entonces ya estamos viendo, cuando se presenta el libro, ¿para qué escribe este libro? Para alentar la resistencia de las comunidades ante el avasallamiento del Imperio Romano. Entonces ya vemos que la palabra resistencia está entrando en el corazón del texto. Bueno, ese es un mapa del Imperio Romano, para que lo recuerden, porque el Apocalipsis de Juan se escribe en ubican Asia Menor, ¿lo ven ahí? Arribita de Asia Menor, el Apocalipsis se escribe allí en el Asia Menor. Pasa a la otra diapositiva, por favor. Ver, aunque está en latín, se entiende, pero es el Asia Menor, son las 7 iglesias a las que le escribe carta, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, sí. Ahora fíjense, me interesa Patmos. Ven que ahí está la islita, porque el autor de Juan dice que él está preso en la isla de Patmos. Era una isla carcelaria, ¿sí? Entonces, no es que él estaba preso con una celda, con esposas, no, estaba aislado. En el mundo antiguo, ¿se acuerdan la isla Martín García? ¿Sí? También había otro Juan ahí preso, ¿no? Bueno, en el mundo antiguo se usaban las islas para aislar a un sujeto peligroso. Entonces el autor del Apocalipsis va a escribir para sostener la resistencia de esas comunidades en el Asia Menor. Pasamos a la otra diapositiva. Es el mismo mapa en castellano y no nos interesa. Y pasamos ahora, y esta sí es importante. Vamos a la diapositiva 13. ¿Cuándo nace la apocalíptica? Nace más o menos en el casi siglo III antes de Cristo. No voy a decir la fecha. ¿Qué sucede? Los dueños del mundo, en este caso, son los griegos. Alejandro Magno, a 33 años, el dueño del mundo, y son los dueños del mundo. Los griegos tienen como palabra fundamental el logos, la palabra, logos, de ahí viene el diálogo. La cultura griega es la cultura del diálogo. Es lo mejor que le puede pasar a la civilización, fueron los griegos. Pero hay un problemita. El que ponen de gobernante en la zona de la Palestina no era un hombre de diálogo, al contrario, fue, hoy que diríamos, un colonialista agresor. Es Antíoco IV o Antíoco Epífanes. Y este hombre no era un hombre de diálogo, sino que quería imponer todo. Qué sé yo, prohibía la circuncisión, prohibía las Sagradas Escrituras, al lado del templo puso un gimnasio, en el templo hizo cocinar un cerdo en honor a Zeus Olimpo, o sea que realmente era agresivo. Este es Antíoco IV o Antíoco Epífanes, el nombre es importante. Epífanes, se lo pone él, significa Dios se manifiesta. Los judíos, para tomarle el pelo, solían decir en voz baja, Epímanes, maniático, loco, ¿no? Pero el hombre era Epífanes. O sea, estamos en el tiempo en los cuales los emperadores se empiezan a autodivinizar. Bueno, entonces, ante esto que podríamos llamar invasión cultural, Israel aparecen 3 resistencias. Por eso la resistencia no es nada marginal. Entonces, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el siglo III. Entonces hay 3 resistencias. Una resistencia que tiene como fundamento la memoria, el pasado. Y para eso se buscan los libros sapienciales.
en donde está la tradición, el folclore, el Martín Fierro, ¿sí? La samba, en los libros sapienciales, proverbios, etc., ahí está la tradición. Cuando hay fenómenos de globalización, los pueblos se repliegan a sus tradiciones, a la memoria. Entonces la primera resistencia fue ante la invasión del colonialismo griego, impulsado por Antíoco Epífanes. La primera resistencia fue la sabiduría, los sapienciales, sobre todo el libro de la sabiduría. Pero hubo una respuesta desde el hoy, que fue la respuesta militar. Y esto está narrado en los libros de Macabeo, 1 y 2 de Macabeo. Y estos inventan la guerra de guerrilla, y fueron tan eficaces que lo vencieron. Y lo mataron a Antíoco Epífanes. Entonces esta es la respuesta desde el hoy. Fue una resistencia militar. Ahí tenemos los macabeos. Ahora hay una resistencia desde la esperanza, desde el futuro, y ahí nace el movimiento apocalíptico. Y el libro más importante sobre esto en el Antiguo Testamento es el de Daniel. Si bien hay textos apocalípticos en otros, en Isaías, en Zacarías, en otros, pero son capítulos. En cambio, libro apocalíptico del Antiguo Testamento entero es el de Daniel. Por eso es el referente, el paradigma, ¿no? Entonces, estas tres resistencias son simultáneas. Son tres resistencias simultáneas, ¿no? Entonces, desde la tradición, desde la milicia y desde la religión. Entonces acá nace lo que llamamos el movimiento apocalíptico, que es un movimiento de resistencia, ¿sí? Y muchos autores llaman resistencia popular. Yo me voy a permitir disentir, pero no nos hagamos disquisiciones. No, yo creo que una resistencia de clase media. Es cierto que en el mundo antiguo no existe la clase media, pero esta sería la resistencia para mí de los escritores, más bien de clase media. Pero bueno, sea como sea, es un movimiento de resistencia a la invasión griega. Entonces, en primer lugar, designa un movimiento de resistencia ante el imperialismo griego. Este movimiento de resistencia se expresa literariamente en lo que llamamos la literatura apocalíptica, que tiene un montón de características en las cuales no puedo detenerme porque sería larguísimo, ¿sí? Entonces, solamente señalo una: el uso y abuso de la simbología. Todo es simbólico, los bichos son simbólicos, los números son simbólicos, los colores son simbólicos, todo es simbólico en la literatura apocalíptica, ¿no? Esa es una gran característica, aunque tiene otras, pero no nos detenemos, ¿sí? Entonces acá nace el movimiento apocalíptico, la literatura apocalíptica, que en el Antiguo Testamento hay muchos libros apocalípticos, algunos dentro de la Biblia, otros fuera de la Biblia, y en el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Además, como decía recién Juan Carlos, tenemos Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, la primera y segunda carta de Tesalónica. O sea, hay muchos textos apocalípticos por ahí dispersos, pero como libro, por excelencia, es Juan. Entonces está bien que digamos Daniel, el libro apocalíptico del Antiguo Testamento, Juan, el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento. Pero es el mismo movimiento apocalíptico, que nace en el siglo III a.C. y termina en el fin del siglo I, casi siglo II después de Cristo. ¿Sí? Jesucristo y el cristianismo es parte del movimiento apocalíptico. Jesús ha sido un apocalíptico, Pablo ha sido un apocalíptico, ¿no? Entonces, el cristianismo, una de las matrices del cristianismo, no es los saduceos, no es los fariseos, no son los esenios, no son los bautistas, son los apocalípticos. Entonces, está en el origen del movimiento cristiano una de las vetas fundamentales, no es la única, una de las vetas fundamentales es esto de la apocalíptica. Ese es otro dato que subraya Pablo Richard en su libro, ¿no? Avancemos, nos vamos entendiendo. Estamos viendo que esto de un mensaje de resistencia no es un título de moda,
porque todo el mundo a la resistencia. No, no, no. Está en el corazón, está en la concepción del movimiento apocalíptico, está en el corazón de Juan, o sea que no, no es una expresión de moda, ¿no? Bueno, para ir entrando en esto, fíjense, vamos a distinguir entre el profeta y el apocalíptico. El profeta discute con el rey, tiene un problema en su nación. Y el profeta tiene problemas que todavía se pueden abarcar, se pueden resolver. ¿Por qué? Pues son problemas nacionales. El profeta pelea contra el rey de turno. En cambio, la apocalíptica es globalización. Ahora es el mundo, es un emperador que nadie le vio la cara. Entonces, el movimiento apocalíptico es cuando uno siente el desconcierto. Estamos desbordados. Hay una realidad que nos gobierna, no la conocemos y nos desborda. Entonces, una cosa es la literatura profética, ¿sí? Y otra es la literatura apocalíptica, que es típica de las experiencias de globalización. Cuando uno no sabe quién es el dueño del mundo, y uno no sabe situarse con las coordenadas históricas comunes que nos manejábamos, ¿no? Entonces hay otra problemática, por eso acá hay bestias, ¿ven? Hay bestias, tiene que ser símbolos, hay caballos. ¿Qué es un caballo? Es algo sobrehumano. ¿Qué es una bestia? Es sobrehumano. No está sobre Dios, pero sí es sobrehumano. Uno no puede gobernar, dialogar con una bestia, ¿sí? Entonces es la experiencia de un mundo que se sabe desbordado, ¿no? Bien, entonces son poderes extraordinarios, cósmicos, ¿no? Bien, si pasamos una otra diapositiva, un detalle de del libro de Daniel es que tiene 3 idiomas. Es el único libro de la Biblia que tiene 3 idiomas. Una parte es el hebreo. Cuando el autor le habla a su pueblo, le habla en el lenguaje antiguo, que era el hebreo, el lenguaje popular, o digamos el lenguaje materno. ¿Se acuerdan cuando a los macabeos los están matando y la mamá le habla a su hijo y dice, y le habló en hebreo, le habló en la lengua popular? Pero la lengua de la época es el arameo, Aram, es el lenguaje diplomático. Si usted quiere hablar con el emperador de turno, y va a tener que hablar en arameo. Israel ya ha perdido el hebreo, quedó en las tradiciones, va a tener que usar el arameo para la política internacional, ¿sí? Para discutir con Grecia, etc. Bien, y después tenemos el griego. El griego es la lengua litúrgica, la alabanza. Y en el Apocalipsis de Daniel y el de Juan, está lleno de alabanzas, son como misales. Yo suelo decir, una definición del Apocalipsis de Juan es un misal. ¿No? ¿Vieron? ¿Se acuerdan lo que era un misal para aprender la misa, saber cuándo cantar las doxologías? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como el poder se está endiosando, la liturgia es fundamental. ¿Cuál es la liturgia? ¿La del emperador o la nuestra? Fíjense, la palabra liturgia en griego significa obra pública. La liturgia era construir un barco o el día de la patria, ¿sí? O sea, liturgia cuando el emperador convocaba. Y los cristianos usan esa palabra, pero le dan otro significado. Entonces, ¿cuál es la liturgia? ¿A quién se alaba? ¿En quién se cree? Entonces, por eso, el tema de la liturgia, el tema de la oración, en el tiempo de la apocalíptica es muy, muy importante, porque ya no estamos peleando con adversarios tan humanos como nosotros, sino que tenemos adversarios que nos desbordan mucho. Entonces, el libro de Daniel tiene como característica, vamos a ver que esto es importante, que usa 3 idiomas, cosa que no tienen los otros libros, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, y ya más o menos planteé ahí el problema. Vamos a la otra diapositiva, 16. Ahora, voy a ir y volver siempre con el Apocalipsis de Daniel y el de Juan. Ahora para el Apocalipsis de Juan, siglo I, recuerden que el invento más importante de Roma fue el cordón cuneta, hacer caminos. Los caminos son importantes para Roma, todo camino lleva a Roma. ¿Por qué?
porque empieza la globalización del mercado. A ver, todos los imperios tienen alguna finalidad cultural. Los asirios, los babilonios inventaron toda la cultura. Todo lo que algún día vamos a aprender ya lo sabían los babilonios. Los persas, ni hablar. Los griegos. ¿Cuál es la novedad de Roma? Que tiene como vocación fundamental el mercado. Y el mercado global. Para eso sabe hacer camino. Pasar a otra diapositivas, medio rápidas, pasala. Miren, hay una de una calle vieja, antigua, pasa a la otra. Ven que, miren cómo nos vinculan los caminos, seguí. ¿Ven? Una más. ¿Ven que es como un internet? Yo lo que quiero que vean, ustedes saben que la palabra globalización, una palabra que se empieza a usar a partir de 1960, la palabra globalización siempre estuvo vinculado al transporte, ya sea los camiones, los aviones, bueno, y ahora todo esto virtual. Pero entonces, ¿qué pasa? Usted con el internet genera un mundo globalizado. Entonces usted necesita el instrumento de la globalización, ¿para qué? Para expandir el mercado. Además, Roma tiene las legiones, que son imbatibles, y con las legiones romanas ustedes tienen paz y seguridad en los caminos, y usted puede abrir mercado y dar seguridad al mercado. Nadie le va a robar. Bueno, o sea que en el siglo I estamos en una dinámica de globalización muy importante. Diapositiva 21, muy rápido. Recuerden que el emperador, miren, vamos a leer por la izquierda, a ver, por ejemplo, Octavio, fue proclamado César, proclamado emperador, cónsul, gran pontífice. El papa era el emperador. Guarda. Y después tenía culto imperial. ¿Por qué? Porque eran divinizados. Eran ayudados por un consejo imperial y gobernaban mediante edictos. Edicto en griego se dice dogma. Lo que quiero decir es que el imperio romano se autocomprende de un modo sagrado. Vamos a la otra diapositiva. El gran bibliotecario de la biblioteca de Julio César es Varrón. Varrón además es escritor de muchísimas obras. Y si a Varrón uno le pregunta ¿qué significa la teología? Varrón dice esto: hay tres formas de teología. La ciencia, los dioses, piensen en la mitología griega, greco-latina, ¿sí? La ciencia, los dioses, cuyos nombres son uno mítico. Ahí se está refiriendo a Homero, Virgilio, toda la mitología greco-latina, ¿no? Pero después viene y dice, hay una teología física, física significa natural. Ahí están Platón, Aristóteles. Pero ahora, dice Varrón, nosotros vivimos la teología política, la teología civil, o sea, el emperador es nuestro Dios, sus edictos son nuestros dogmas, su liturgia es la verdadera liturgia. ¿Estamos allí? Entonces, estamos en un periodo de divinización del poder. Esto es muy importante. Si yo logro divinizar el poder es algo incuestionable. Yo necesito que las medidas económicas sean incuestionables, sean irreversibles. Esto es muy importante, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a esto, vamos a otro texto, un ejemplo, vamos a la diapositiva 23. Miren, esto es un documento del 9 a.C., dice así: puesto que la providencia que ha ordenado nuestra existencia, ha explicado su energía y celo, y ha dado vida al bien más perfecto en Augusto, a quien colmó de virtudes para beneficio del género humano, otorgándonoslo a nosotros y a nuestros descendientes como Salvador, ven el emperador, el Salvador, Soter. Cuando Lucas dice que los ángeles dijeron a los pastores, les ha nacido un niño que es el Salvador, está usando una expresión grave. Ustedes conocen lo que es un delito de lesa humanidad, ¿sí? Pero usar los títulos de emperador son delitos de lesa majestad. Lo de Lucas es un delito de lesa majestad, porque está diciendo que ese niño que nació allá es el Soter. Él puso fin a la guerra y ordena todo. Continuamos, por favor, Bárbara. César, que mediante su epifanía, miren el lenguaje religioso, César, que mediante su epifanía excedió las esperanzas de quienes anticiparon el Evangelio,
Esto es 9 antes de Cristo. Pablo es el primer escritor cristiano, año 49, y va a hablar del Evangelio. No, esto mucho antes que los Evangelios. Quieren anticipar el Evangelio. Y puesto que el cumpleaños del Dios trajo el Evangelio al mundo que se hizo por él, por esa razón, con buena fortuna y seguridad, los griegos de Asia, estamos hablando del Asia Menor, donde se escribió el Apocalipsis, han decidido que el año nuevo debe empezar en todas las ciudades el 23 de septiembre, el día de cumpleaños del César. Bueno, ¿qué quería mostrar? Se están endiosando los imperios. ¿Está claro? Cuando usted habla de imperio, cuando usted pasa de la república al imperio y ya presupone, más tarde, más temprano, que el emperador se va a endiosar. Bueno, acá se está escribiendo la apocalíptica, ¿sí? Bueno, entonces, he tratado de contextualizar. Vamos a leer un primer texto, ¿sí? Que está en el capítulo 1, yo los transcribí, 12 al 18, en donde el autor va a presentar a Cristo resucitado. Con esto lo que quiero mostrar ahora es cómo este texto se comprende mejor habiendo leído Daniel. Vamos a leer primero el texto, ¿sí? A ver, Cristo comienza el libro del Apocalipsis, dice que él está preso y que escucha a alguien, que es Jesucristo resucitado, yo me adelanto, que le da la tarea de escribir. Entonces leo, en el capítulo 1. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre. Eso es Jesucristo. A esa expresión está tomada de Daniel 7. Revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos tenían la blancura de la lana y de la nieve. Sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies, bronce fundido en el crisol. Y su voz era como el estruendo de cataratas. ¿Quieres continuar, por favor, Bárbara? En su mano tenía, el Hijo del Hombre, en su mano tenía 7 estrellas, 7 es totalidad, o sea, todo el cosmos. En su mano tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Al ver esto, caí en sus pies como muerto. Pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Bueno, acá Juan ha querido presentar a Cristo resucitado. Y más o menos se entiende. Pero ahora pasamos, si vamos al libro de Daniel, capítulo 2, se cuenta que Nabucodonosor tuvo un sueño donde había una estatua gigante y le pide a Daniel que interprete el sentido del sueño, y Daniel interpreta el sentido del sueño. A ver, lo voy a leer, por favor. El segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo unos sueños y su espíritu quedó tan perturbado que no pudo seguir durmiendo. Pasamos a la otra diapositiva. Y ahora, dice, ahora le interpreta Daniel el sueño que tuvo el rey. Tu rey estabas mirando y viste una gran estatua. Esta estatua, de enorme y de un brillo extraordinario, se alzaba delante de ti, y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino. Noten que va en un orden descendente, ¿no? Su cabeza era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies, parte de hierro y parte de arcilla. ¿Seguimos en la otra diapositiva? Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra sin que interviniera ninguna mano, o sea, una piedra que tira Dios, ¿está claro? Porque no es mano humana, ¿sí? Esa piedra, que son los macabeos de la guerrilla, golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como la paja en la que dura durante el verano, y el viento se los llevó y no quedó ningún rastro. A ver, ¿se entendió el sueño? Ahí tendría que estar así, porque no me sale con el otro. A ver, ahí tenemos.
Bueno, bien. Entonces fíjense, no sé si me siguen. El sueño es una estatua gigante, poderosísima. Son los 4 imperios que arruinaron la vida de Israel. Los asirios, siglo VII, VIII, que inventaron el imperialismo. Los babilonios, siglo VI. Los persas, siglo IV. Y ahora, la tercera, la cuarta, son los griegos. ¿Y qué dice? No le tengan miedo, porque tienen pie de hierro, pero también tienen pie de barro. Con una piedrita nomás se caen. O sea, no le tengan miedo a los imperios. ¿Se entiende? Avanzamos en otra diapositiva. Entonces, fíjense qué trabajo ha hecho Juan. Estoy en Apocalipsis 1, 9, 19, la imagen inaugural. Yo no les leí en homenaje al tiempo, pero en el centro, en tiempo de Juan, el emperador era Domiciano, y cuenta Plinio en una carta, que no la hemos leído porque es larga, cuenta Plinio es el gobernador del Asia Menor, Trajano el emperador de turno, y cuenta cómo torturaban a los cristianos. Y entonces cuenta que traían una imagen y el cristiano estaba obligado a rendirle culto con vino e incienso. Si le rendía culto, zafaba, si no, moría. Bueno, esto está sucediendo cuando escribe el autor del Apocalipsis. Están torturando cristianos, matando cristianos, y tiene que adorar la imagen de la estatua del emperador. Entonces, a la izquierda, Juan evoca a Daniel. ¿Y qué le dice a los cristianos? No le tengan miedo, los imperios tienen pie de barro. Y a la derecha está la imagen, el texto de Juan, ¿no? Que el Jesús del Apocalipsis tiene pie de bronce, significa algo muy sólido. Entonces, acá la comparación entre el pie. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es el mensaje de las comunidades? Los imperios tienen pie de barro. Nosotros creemos en Jesús que tiene pie de bronce. En la fe en la resurrección no es una quimera, es algo sólido. Pie viene de ahí viene esperanza. Podemos poner de pie la esperanza. ¿Me expresé? Entonces fíjense, lo que quise mostrar es que el primer capítulo se entiende, si usted conoce a Daniel. Si usted conoce a Daniel 2, va a entender cuál era el sentido de fondo de esta escena. ¿Me expresé? Bien, entonces, fíjense, decir que los dioses tienen pie de barro es muy importante. Decir que los dioses también mueren es muy importante, ¿no? Decir que los lobos tiemblan ante los corderos, ahí estoy dando vuelta en la frase de Mateo, decir que los lobos tiemblan ante los corderos, esa es la apocalíptica, ¿no? Desenmascarar la fragilidad del imperialismo, desnudar la fragilidad del imperio. Bueno, esto se termina de descubrir bien leyendo el texto de Daniel. Avanzamos una diapositiva más, no me voy a detener, pero miren, ahí le hago un paralelismo entre el texto, a la derecha tienen de Apocalipsis, y que estuvimos leyendo esto de Cristo con los pies, etcétera, y un paralelo con un texto de Daniel, donde sale la vocación de Daniel. Entonces, cuando Juan escribe el texto de Apocalipsis, en donde sale la vocación de Juan, que se encuentra con Cristo, con los pies de bronce, etcétera, etcétera, para narrarnos eso, él se inspira en el libro de Daniel. Bueno, vamos a otro ejemplo en la misma línea, pasamos a otra diapositiva. Les recuerdo que quien quiera hacer preguntas, observaciones, planteos, propuestas, sugerencias, avísenme nomás. Bien, vamos a la diapositiva 35. Fíjense, acá Apocalipsis 12 y 13 son 2 capítulos centrales en donde Juan está desnudando lo que era el Imperio Romano. No lo podemos leer entero, entonces yo leo breves de renglones, ¿sí? Del Apocalipsis 13 leo: entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos.
Ya sí es una bestia es algo negativo. Si viene del mar, el mar en toda la Biblia es un símbolo del mal. Cuando Jesús camina sobre el mar, no se está diciendo que es más habilidoso que Copperfield, se está diciendo que Jesús ha vencido el mal, es un relato pascual. El mar siempre en la Biblia es lugar del mal. Entonces acá hay una bestia que viene del mar. Pero además, yo leo el Apocalipsis de Juan, sé que este mar es el mar Mediterráneo, o sea que es Roma. Entonces vi que emergía del mar una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía diademas y sobre sus cabezas había leyendas con nombres blasfemos. Continuamos la otra diapositiva. Miren acá, parecía una pantera, pero tenía patas como las de un oso y la boca como la de un león. 3 bichos. Avanzamos. Si yo voy ahora a Daniel capítulo 7, acá va a ser lo mismo que el capítulo 2. El capítulo 2 me mostró los imperios, pero en las 4 partes de un cuerpo, una estatua. En cambio ahora me va a mostrar la historia del imperialismo con 4 bestias. Entonces fíjense, voy a leer diapositiva 38. De la diapositiva 38 solo les marco que está en rojo ahí abajo que dice mar. O sea que las bestias de Daniel también vienen del mar. Vamos a la diapositiva 39, por favor, Bárbara. Ven que empieza. El primero era como un león que tenía alas de águila, ¿ven? Versículo 4. Versículo 5. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Abajo, versículo 6. Después de esto yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Entonces, ¿de dónde sacó los 3 bichos Juan del Apocalipsis? De Daniel. En cualquier Biblia más o menos buena, van a ver que al costado del pie de página le pone Daniel 7. Entonces, el lector de Apocalipsis tiene claro. Ahora bien, 3 imperios, 3 es superlativo. O sea que el imperio romano es el imperialismo en su dimensión superlativa. Son 3 bestias en una, ¿no? Entonces, está describiendo qué es el imperio romano para el lector de Apocalipsis, ¿sí? Pasamos a otra diapositiva. La otra, por favor, dejamos eso. La otra. Miren este texto, está 2 capítulos después, pero está resumiendo lo del capítulo 12 y 13. Después vi que salían de la boca del dragón. El dragón, el autor de Apocalipsis lo escribió en el capítulo 12. Y de la bestia sale en el capítulo 13, de los versículos 1 al 10. Y del falso profeta está en el capítulo 13, del versículo 11 al 18. 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Pasar otra diapositiva. ¿Ven qué es el imperio? No, definición apocalíptica del imperialismo. Es una tríada diabólica. Yo antes usaba la palabra trinidad diabólica, pero sé que suele molestar, entonces la retiré a la palabra trinidad diabólica. Entonces, el imperialismo, hay una teología trinitaria que fundamenta el imperialismo, ¿no? Está el diablo padre, que es el dragón, el diablo hijo, que se encarna en el imperio. El diablo padre, el dragón, es el que parió el imperio, el imperialismo, el fundamento del imperio. Ahora, el diablo hijo es el que se encarna en el imperio romano, esa es la bestia, y el falso profeta es el espíritu. ¿Se acuerdan en el credo largo? Los jovencitos no estudiaron nunca el credo largo, nosotros sí. ¿Se acuerdan con el credo largo que estudiábamos que el Espíritu Santo habló por los profetas? Entonces siempre el Espíritu Santo estuvo vinculado a los profetas. Bueno, este es el falso profeta, ¿no? Entonces ven, hay una tríada diabólica. Miren la lectura que hace el Apocalíptica, ¿no? El imperialismo es como una trinidad diabólica. Si usted lee a Virgilio, usted se da cuenta que el único que
capaz de decir tamaña afirmación es el Apocalipsis. Nadie se le ocurrió decir que Roma es el diablo. Al contrario, lean Virgilio, lean toda la literatura. Yo me he criado estudiando bachiller humanista, estudiando latín y griego, y yo he amado a Roma porque no va a encontrar usted nadie que hable contra Roma. Esta es una originalidad del Apocalipsis. En todo el Nuevo Testamento usted no va a ver que se hable mal de Roma, en todo el Nuevo Testamento. Lucas, Juan, usted no ve esto encuentra. O muy matizadamente. Acá no. Acá está alguien que está alentando la resistencia a las comunidades y tiene que marcar claramente quién es el enemigo, con quién no se puede pactar. Por eso el imperialismo es el diablo. Es el diablo. Juan no es un político dialoguista, no, para nada. Juan es más bien un contestatario, ¿no? Con Juan no es fácil dialogar. Rápido él descubre que estas cosas son satánicas, ¿sí? Bueno, me van siguiendo hasta acá. Pasar la otra diapositiva y la otra también. Quiero mostrar, no, volvé una por favor, Bárbara, volvé una. Quiero, redondeando lo de Daniel, quiero mostrar cuál es la estructura de la primera parte del libro de Daniel. Esto se llama estructura concéntrica. Entonces, o sea, hay paralelismos, en uno se abre y en otro cierra. El libro de Daniel comienza en el capítulo 1 con un conflicto cultural. ¿Está bien o está mal comer McDonald's? La pregunta era, ¿está bien o está mal comer el cerdo? Esa es la discusión cultural que hubo con los griegos. Eso dispara el libro, un conflicto cultural. Pero después, en el capítulo 2 y capítulo 7, aparece la historia del imperialismo. ¿Ves? 2 veces me cuenta la historia del imperialismo. En el capítulo 2, en una imagen estática, una estatua de 4 partes. En el capítulo 7, una imagen muy dinámica y violenta y cada vez más agresiva con las 4 bestias. Pero después viene el capítulo 3 y 6, en paralelo, me narra martirios. Ahí están los macabeos. Nada más que acá son relatos simbólicos. Están martirizando, ¿no? Ahí están los macabeos. Y en el centro del libro está 4 y 5. En el 4 hay un emperador que se convierte, y en el 5 hay un emperador que no se convierte. Y por eso se lo mata, Antíoco Epífanes. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Dios juzga. Dios cuestiona el poder. El libro de Daniel es la crítica del poder. Eso es el tema. Entonces hay el poder histórico grande, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es un libro que tiene un mensaje de resistencia altísimo, ¿sí? Como pocos, y de allí viene la literatura del Apocalipsis de Juan, que también tiene un nivel de conflictividad muy alto. Para Juan, esta gente es el diablo, no es gente mala, es el diablo, ¿no? Yo no sé con los tiempos cómo andamos, porque me doy cuenta que a mí, Bárbara, decime alguna idea. Sí, No tengo normalmente... problemas, me decís que tengo que cortar. No, padre, tranquilo. Normalmente hacemos 1 hora y media más o menos de encuentro, que estaríamos todavía con 20 Bueno, minutitos más. entonces avanza. Bueno, avancemos Sí, entonces, sí. claro, si toda la gente Bien. está de acuerdo, por supuesto. Oh, bien. Avanzamos. Vamos a ver la teología fundamental del Imperio. Roma tiene una teología. Recuerden que teología civil, ¿no? Adelante, a ver cómo sale el 47. Bueno, esto es muy importante. Roma, ¿cómo se autocomprende? A ver, si yo dijera, salta la, ¿qué diríamos? Salta la. Linda. La linda. Linda. Roma la. Prostituta. Ah, no, Babilonia. Eso es el Apocalipsis. Se acostó anoche durmiendo, no leer de noche el Apocalipsis. Entonces, no, Roma es, la ciudad eterna. Bueno, ustedes vieron que así. Bueno,
¿cómo se autocomprende Roma a sí mismo? No, ¿qué dice el Apocalipsis de Roma? Entonces, nosotros tenemos los famosos 7 sellos del Apocalipsis, y en el sexto, este es muy importante, dice así: cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto. Dentro de 4.000 millones de años, el sol se va a poner negro. Si el sol se apaga, se apagó la vida, ¿sí? El sol se puso negro como ropa de luto. Y la luna quedó ensangrentada. Los astros, las estrellas del cielo, cayeron sobre la tierra. ¿Hay estrellas más grandes que la tierra? ¡Claro! O sea, vos te imaginas que entran a caer las estrellas. Los astros del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Cómo caen los higos verdes cuando la higuera es sacudido por un fuerte viento? El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. El cielo en la Biblia, ahí tenemos Génesis 1:7, es el firmamento. Dios hizo una cosa firme, que no se mueve. Las estrellas no se mueven, ¿se acuerdan? Ptolomeo, Aristóteles, ¿no? Entonces, el planeta no se mueve, es inmóvil, ¿no? Entonces, y sin embargo, acá el cielo se repliega, desaparece el cielo. Además, los astrólogos, que eran como filósofos políticos del emperador, leían el cielo. Y acá se les retira el texto de lectura, no pueden hacer futuro, no pueden decir este plan económico va a ir bien y dentro de 5 años, no, no, no. Entonces se les repliega el pergamino y todas las montañas y las islas fueron arrancadas de sus sitios. Se imaginan en Champaquí que se iba empezando a saltar como carnero. Recuerdan que Juan está preso en la isla de Patmos, es un peñasco, y ahí está viendo cómo saltan las montañas. Pasamos la otra. Los reyes y los grandes de la tierra, los jefes militares, los ricos, los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se escondieron en las cavernas entre las rocas de las montañas y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y ocúltennos de la mirada de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Acá en vez de decir palabra de Dios hay que decir, uy, Dios mío, ¿no? O sea, es un tema, ¿no? Bien. Este es el pasaje que le dio mala fama a todo el libro de Apocalipsis. La gente cree que el libro de Apocalipsis habla del fin del mundo, que se caen las estrellas, bla, bla, bla. Este es el pasaje, el capítulo 8, 9 y 16, son los pasajes que hay que saber interpretar, porque si no, del Apocalipsis queda como un libro terrorífico. Entonces, y ustedes saben que el tema del Apocalipsis, el tema de la esperanza, la buena noticia, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué decía Roma de sí misma? Roma, y la Biblia también, habla en términos cósmicos. ¿Qué es cosmos? En griego, cosmos es orden. De ahí viene cosmética. Un chiste. ¿Qué es la cosmética? El intento de ordenar el rostro de la mujer. Un chiste. Pero volvamos. Cosmos es orden. Entonces, ¿qué decía Roma? La ciudad eterna. ¿Qué decían de sí mismos? Nosotros somos eternos. Y esto no cambia más. En la vida es como el mito del eterno retorno, que es amanecer, atardecer y anochecer. Y otra vez amanecer, atardecer. Todo siempre va a ser así. Esto no cambia. Primavera, invierno, verano. No cambia jamás. Si yo querría que el 28 de agosto a las 10 de la noche haga calor, es imposible. O sea, no se lo puede cambiar, es inmodificable. Entonces, la realidad es inmodificable. ¿Sí? Esto será para siempre. Los pobres siempre serán pobres, los ricos siempre serán ricos. Esto no va a cambiar jamás. ¿Ves? Entonces, el mundo, eso es la ciudad eterna, eso es el cosmos. No protestes. ¿Para qué te largas a protestar si voy a saber que esto no cambia? Entonces fíjense, miren, pasar de diapositiva 49, ahí la segunda de Pedro registra muy bien el pensamiento de Roma cuando, esto lo cita la segunda carta de Pedro, dice, nada ha cambiado desde el principio de la creación. O sea, fíjense, los satisfechos quieren que las cosas
cambien? No. Los insatisfechos quieren que las cosas cambien. Bueno, entonces, el pensamiento revolucionario es el pensamiento del pobre, es el pensamiento del insatisfecho. Los esclavos sí quieren que mañana sea distinto, que el faraón deje de ser faraón y el esclavo deje de ser faraón. La esperanza es eso, creer que mañana puede ser distinto, que puede cambiar. Entonces, el autor del Apocalipsis, usando el lenguaje cósmico, ¿qué está diciendo? Cambia, todo cambia. Lo superficial y lo profundo, como dice la canción. Entonces, es un lenguaje, ven, usando el lenguaje cósmico del Imperio Romano, está dando un mensaje de esperanza. Si las montañas cambian de lugar, señores, si las estrellas cambian de lugar, acá cambia todo. ¿Ven? Entonces, recuperar lo posible de la esperanza. Poner de pie la esperanza. Dije que esperanza viene de pie, de pei, ¿no? Poner de pie. Juan escribe este texto para recrear la esperanza, ¿no? Bueno, entonces, fíjense cómo acá hay un choque muy fuerte. Doy un avance más, no me quiero con el tiempo. Pasamos a otra diapositiva. El Imperio Romano se caracteriza, una de las cosas es por los esclavos, ¿no? Ustedes saben que en el Imperio Romano había más esclavos que libres. De hecho, era secreto de Estado, porque si alguna vez los esclavos se enteraban que eran más que los libres, capaz que se los comían, ¿sí? Entonces el tema de la esclavitud es un tema muy, muy importante. Bueno, recuerden que el tema de Roma es el mercado global, por lo tanto, el tema del esclavismo es un tema importante. ¿Quién lee en el capítulo 7 famoso que se van a salvar 144.000, de lo cual no me voy a detener ahora? Significa que se van a salvar todos, pero no me detengo. Se lee esto. Hoy entonces el número de los que habían sido marcados, 144.000, pertenecientes a todas las tribus de Israel. Hay 144.000, no lo explico, lo buscan en otro lugar, significa que se van a salvar todos, punto, no me detengo. Pero acá me da el elenco de las tribus de Israel. 12.000 de las tribus de Judá, 12.000 de las tribus de Rubén, 12.000 de las tribus de Gad, 12.000 de las tribus de Aser, y así sucesivamente están los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Si yo ahora pasamos la diapositiva, y la otra también, acá es un macanazo. Vamos a la diapositiva 54, por favor. Si yo voy al registro civil y pregunto en la Biblia cuáles eran en realidad los hijos de Jacob, me voy a encontrar que esta sorpresa. Si voy al Génesis 35, 23 al 28, yo voy a encontrar esto en el registro civil. De Lía, una de las esposas de Jacob, fueron Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá. Isaacar y Zabulón. De Raquel fueron José y Benjamín. De Bilhá, la esclava de Raquel, también se podía con la esclava. Pues todas estas leyes están caducas, nada está vigente, ¿no? Pero entonces él tenía dos esposas, digamos, legítimas, y dos esclavas, tuvo hijos con dos esclavas de cada una, ¿no? De Bilhá, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. De Silpa, la esclava de Lía, fueron Gad y Aser. Vamos a la otra diapositiva, por favor, Bárbara. La anterior. Fíjense, si yo comparo el listado, miren cómo el Apocalipsis cambió el orden. El primero me pone Judá, lo cual, a ver, si uno tiene muchos hijos, no puede equivocarse nunca el primero, porque el primero es el primogénito es el único que hereda. Vos te podés equivocar cuál es el cuarto, el quinto, el décimo, pero jamás el primero, porque es el primogénito, es el único que hereda. O sea que, entonces es raro que el autor de Apocalipsis, no es que le erró, lo que pasa es que como Jesús viene de la familia de Judá, está haciendo una reinterpretación mesiánica. Después puso a Rubén porque correspondía. Y después puso a Gad, Aser, Neftalí. ¿Quiénes son esos? Son los hijos de las esclavas. ¿Ven? ¿Ven que abajo están Dan, Neftalí, Gad, Aser? ¿Me siguieron?
¿Qué ha hecho Juan? ¿Cuál es el mensaje del capítulo 7? Dios quiere salvar a todos, pero empezando por los de abajo. Cierto, Dios quiere salvar absolutamente a todos, pero empecemos por los esclavos. En una sociedad esclavista, donde está el tema del mercado global, esto es un tema importante. Volvamos un par de diapositivas, por favor. Vuelve. Es amarilla, 53. Esto está tomado del Apocalipsis 18, en donde el autor del Apocalipsis imagina que ha caído el Imperio Romano, y por lo tanto nos cuenta cómo el mercado lamenta que ha caído Roma, porque está perdiendo sus bienes. También los habitantes, los comerciantes de la tierra lloran y están de duelo por ella, porque ya nadie les compra sus mercancías. Y ahora viene un elenco de objetos preciosos en orden descendiente. Observen. Objetos de oro y de plata, piedras preciosas y perlas, telas de fino y de púrpura, seda y escarlata, maderas aromáticas. ¿Ven cómo va descendiendo la calidad, no? Objetos de marfil, de madera fina, de bronce, de hierro y de mármol, canela, ungüento perfumado, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina y trigo, animales de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y seres humanos. ¿Cuál es la mercancía más barata? Sube el dólar, baja la gente, ¿no? Bueno, este es el tema del mercado global, ¿sí? Y este es un tema muy importante del Apocalipsis. A ver, avancemos, le voy a dedicar un número más. A ver, vamos ahí, avanza. Miren, vamos a ver un texto directamente económico. Ya lo hemos mostrado. ¿Por qué me interesa lo económico? Porque yo dije que el Imperio Romano tiene como vocación fundamental el mercado global, ¿no? Los caminos, ¿sí? Entonces, en el Apocalipsis 6, dice en los jinetes, diapositiva 58, dice: cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decían, ven. Seguimos. Y vi aparecer un caballo negro, su jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes. Si yo veo un tipo vestido negro con una balanza, claro, si yo pienso en los egipcios, pienso que es la justicia, pero eso es un símbolo egipcio. Para la Biblia no, la balanza es el símbolo del mercado, la balanza es el que vende, para vender. ¿Vieron los feriantes en el barrio? El miércoles, el jueves van los feriantes y que van con una balanza. Bueno, en la Biblia la balanza es el mercado, ¿no? Entonces, acá se está hablando sobre el mercado. Avanza una más, por favor. Miren qué pregona el feriante, el que está vendiendo en el mercado, ¿no? Se vende 1 litro de trigo. 1 litro es un termo, ¿sí? 1 litro de trigo por 1 denario. 1 denario era el sueldo, un jornal, que servía, por ejemplo, 2 denarios, servía para pagarle la pensión completa de 15 días a un tipo. ¿Se acuerdan cuando en la parábola del buen samaritano dice que le dejó 2 denarios? Que le dijo, si falta algo, cuando vuelva te pagaré. Bueno, se calcula que con 1 denario uno pagaba la pensión completa de 15 días. O sea que un denario era una moneda. ¿Está claro? Bien. Ahora, 1 litro de trigo, un termo, no es pan. Se tiene que llevar, la Rebeca lo tiene que moler, ponerlo sobre una cogaza, qué sé yo, y hace bueno. Entonces, o sea, trabajar un día por una hogaza de pan, no sé si la tienen, ¿no? Entonces, se vende 1 litro de trigo por 1 denario. 3 raciones de cebada por 1 denario, pan negro. Hoy en día pan negro es para darse de lujo. En el mundo antiguo nunca, el pan negro era para animales, ¿no? Entonces, 3 raciones de cebada por 1 denario. Pero no eches a perder el aceite del vino, no le pongas impuesto al aceite del vino. O sea, el IVA lo pagan los pobres. Lo que es la comida del pobre, la hierba, por ejemplo, 1 kilo de hierba no sé, a 6.000 pesos. Pero no toques el DirecTV, no toques el whisky, no le pongamos impuestos. Entonces ven que siempre el IVA lo pagaron los más pobres.
Pasada otra diapositiva. Suetonio, que escribió La vida de los 12 Césares, un historiador, él te cuenta la historia de Domiciano, y él dice que él se dio cuenta, Domiciano, que en Domiciano tenían trigo, Roma tiene trigo. ¿Vieron la película de Gladiador? Termina con el trigo, ¿no? Entonces Roma tenía trigo, pero en el Asia Menor tenían el vino, que era caro. Entonces Roma exportaba trigo, que era lo barato, e importaba el aceite y el vino. ¿Me expreso? Exportaba lo barato e importaba lo caro. Bueno, por supuesto lo cambió. Mandó a quemar todos los regales de Roma y a sembrar vid y aceite, y en las otras provincias ustedes ahora se hacen cargo del trigo. Bueno, importante la cuestión económica, y a ver qué sigue. Bueno, tal vez para ir redondeando, no se puede decir todo, entonces voy a ir redondeando. Hay temas muy importantes, pero elijo redondear por acá. Miren diapositiva 67. Este es un documento de la Iglesia del 2008. No, quise decir, perdón, estabas bien. Todo lo que hemos dejado. Bueno, diapositiva 62, sí. Miren, en el año 2008, la Iglesia produjo un documento, la Pontificia Comisión Bíblica, un documento excelente, excelente. Ahí lo tienen digitalizado. Se llama Biblia y Moral, Raíces Bíblicas del Comportamiento Cristiano. Y plantea una cuestión, vamos a la otra diapositiva. Ahí el documento nos recuerda que en los 2000 años de cristianismo, cuando la Iglesia pensó la relación de Iglesia y Estado, tuvo como base este texto de Romanos. Ustedes saben que en Argentina teníamos el concordato, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, la base de todos los concordatos en la historia de la Iglesia, para la relación Iglesia y Estado, siempre se usó Romanos. Lo leo rápido. Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen han sido establecidas por Él. El que resiste a la autoridad, a ver, imagínense que estamos leyendo la Alemania nazi. Pongámonos la Alemania nazi. Bueno, y usted acá le está leyendo esto a la Iglesia. Todos deben someterse a Hitler, porque no hay autoridad que... No, Hitler viene de Dios, y las que existen, todas las autoridades son establecidas por él. El que se resiste a Hitler se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Hitler es un instrumento de Dios para tu bien, pero teme si haces el mal, porque ella no ejerce en vano su poder, sino que está al servicio de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Y por eso también ustedes deben pagar los impuestos. Los gobernantes son funcionarios, dice obispo, en griego episcopos. Los gobernantes son obispos al servicio de Dios, encargados de cumplir este oficio. ¿Se entendió el texto? O sea, si usted se tiraba contra Hitler, usted estaba pervirtiendo el orden. Pongo Hitler para poner ejemplo lejos y que nadie se largue a pelear, no haya ninguna grieta. Por eso lo tiro lejos el problema, pero cada uno aplíquelo a donde le guste. Entonces, claro, ahora miren lo que dice el documento. Vamos a la otra diapositiva. Y ahora leo el documento cuando en el número 118 habla de tendencias totalitarias. Y dice, las teologías sobre las relaciones Iglesia-Estado en la tradición se basaron casi exclusivamente sobre Romanos 13, 1 al 7 y otros textos que pone allí abajo. E incluso gobiernos autocráticos reclamaban obediencia refiriéndose a este texto. Si habían movimientos de rebelión, el gobierno les llamaba la atención y les decía, miren, ¿cómo que se llama? Ustedes no están obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Se entiende esto? Ahora vamos a la otra diapositiva.
Dice, y esto, pero después de un siglo, estamos en el siglo XXI, o sea, ahora se refiere al siglo XX, miren, pero después de un siglo en el que regímenes totalitarios han devastado continentes y asesinado millones de personas, esta concepción de la relación con el Estado debe ser completada por el modo en que el Apocalipsis describe el influjo demoníaco de un Estado, que se pone en lugar de Dios y pretende todo el poder para sí mismo. A ver, si en el siglo pasado nosotros hubiéramos leído el Apocalipsis, hubiéramos tenido herramientas para enfrentarnos con todos los totalitarismos del siglo XX. Entonces, pero miren, esto es muy grave. Los 2000 años de cristianismo, la relación de iglesia y Estado pasó por el texto de Romanos y otros. Jamás por el Apocalipsis. Claro, el Apocalipsis, yo le dije, es un texto conflictivo. No voy a terminar acá, le voy a robar más tiempo. A ver, baja, por favor. Avanza, por favor. Avanza, por favor, Bárbara. Quiero terminar por otro lado. Avanza, por favor. Diapositiva 74. Fíjate, acá hay un temazo. Más que la persecución del Imperio Romano, preocupa a Juan el riesgo de asimilación imperial. A Juan, más que el Roma nos mate, le preocupa cómo los cristianos de clase media, por ascenso social, están buscando otra manera de vivir el cristianismo. Pasamos a la otra diapositiva. O sea, el modelo gnóstico, no me describo, pero había un cristianismo. El gnosticismo no es algo fuera del cristianismo, adentro. Los gnósticos entendían un espiritualismo sin carne, sin expresión social, política y económica. ¿Por qué? Porque esto le permitía el ascenso social, o sea, estar bien con Dios y con el diablo. Entonces, la gnosis es la manera de poder vincularme con el Imperio Romano, comer el McDonald's del imperio, pero también alabar a Yahvé Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a bajar otra diapositiva. Una más, baja. Una más. Y una más. Y esta es la última por mi parte. Fíjense. En el libro del Apocalipsis se escribe más o menos año 95, día más, día menos, ¿sí? ¿Quién era el obispo de Roma? Era Clemente. A veces se lo confunde con San Clemente, este no es San Clemente. El obispo de Roma, a ver, en el Asia Menor Juan está escribiendo el Apocalipsis, ¿sí? El obispo de Roma, que si bien hoy en día el obispo de Roma es el Papa, en tiempos del año 95, en tiempos de Clemente, no era el Papa, pero siempre la tradición le concedía a Roma cierta facultad extraordinaria. Clemente no es Papa, pero es lo que en el mundo antiguo era la Iglesia Mayor, ¿sí? Entonces miren ahora lo que escribe Clemente, contemporáneo al autor del Apocalipsis. Miren que escribe sobre Roma. Está escribiendo los obispos: hermanos, marchemos como soldados, con toda constancia, obedeciendo sus inmaculados mandatos de Dios. Reflexionemos sobre los que militan bajo nuestros jefes de Roma. ¡Qué disciplina! Admira a Roma, ¿no? Cuando yo le decía que era un jovencito y admiraba a Roma cuando leía el Virgilio, ¿no? Qué disciplinada, qué dócil, qué obedientemente cumplen las órdenes. Todos no son prefectos, ni tribunos, ni centuriones, ni comandantes de cincuentena, y así sucesivamente, sino que cada uno en su propio orden cumple lo ordenado por el emperador y por los jóvenes. O sea, fíjense, el autor del Apocalipsis me dice que el Imperio Romano es el diablo. Ahora, el obispo de Roma admira, está fascinado por el Imperio Romano. Entonces, acá hay un problema. Acá hay un problema muy serio de Juan. Juan tiene un movimiento gnóstico a su interior que le está minando el espíritu de resistencia contra el Imperio Romano. Y Juan, en todo el Nuevo Testamento, quedó solo.
Juan quedó solo. Les pongo preguntas de examen. ¿Cómo terminan los Hechos de los Apóstoles? Con Pablo en Roma. ¿Se dice que lo mataron? No, Lucas no lo dice. Termina en paz en una casa anunciando el Evangelio. A ver, la pasión de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pilato lo va a matar a Jesús? ¿Qué dijo la esposa? ¡Ey, no lo toquen, que tuve un sueño! No toques a ese inocente. Ustedes saben que Pilato, al cual lo recordamos todos los domingos, ¿no? A San José no, pero Pilato sí. Pilato en los primeros siglos de la iglesia tuvo culto. Él y la esposa tuvieron culto. O sea, ve que la iglesia era crítica de Roma, pero no tan crítica. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Apocalipsis en todo el Nuevo Testamento? Juan del Apocalipsis es el único que tiene una posición bien crítica. Los otros querían dialogar con Roma, querían evangelizar a Roma. Y como querían evangelizar a Roma, buscaron un espíritu de diálogo. Juan a eso lo ve como una tentación, como un peligro, ¿no? Entonces, le preocupa más que la persecución militar de Roma, le interesa el espíritu de asimilación que las primeras comunidades están teniendo con el Imperio Romano. Bueno, hay más material que les va a quedar a ustedes en el PowerPoint, ya se hizo el tiempo. Yo quise decir dos cosas. Por un lado que, miren esto, lo último, diapositiva 81, diapositiva 81, les juro que nunca más, no miento más. Miren cómo termina Apocalipsis. Después ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. ¿Qué es el mar? El mar, Roma. Entonces, cuando el Apocalipsis habla del cielo, ¿cómo la imagina al cielo como el no imperio romano? Por eso la presentación del cielo Apocalipsis es bien antiimperialista. Bueno, no robo más tiempo. Entonces, miren, yo intenté dos cosas. Mostrar que esto de mensaje de resistencia no es una fórmula de moda, todo el mundo a la resistencia, no es que yo para ponerme a la moda, no. Mostré que en el origen de la matriz de la apocalíptica, allá están las tres resistencias, son datos históricos muy sólidos, está la palabra hipomone, entonces, bien, la cosa es seria. Y lo otro, bueno, cómo Daniel está detrás, que es el primer apocalíptico grande del Antiguo Testamento, en donde está la crítica al poder, ¿no? Y estamos hablando de Grecia, bueno, Daniel está detrás. Bien, quien quiera tener una buena lectura del Apocalipsis de Juan, tiene que tener en cuenta a Daniel. Lo va a apreciar mucho más y lo va a poder saborear mucho más. Bueno, no les robo mucho más tiempo. Lamento que no haya habido tantas preguntas, pero bueno, terminamos. Gracias, Padre Juan Manuel, muchísimas gracias. Igualmente, si ahora alguno quiere aprovechar para hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono y hacerla. Acá están diciendo que excelente. Gracias, Padre, dice María Rosa también. A mí me pareció maravilloso para interpretar la realidad actual, así que muchísimas gracias. Muy explícito. Quien quiere oír, que oiga. Gracias, Alicia. Acá dicen que excelente, muy claro, Padre. Yo puedo agregar una preguntita, ya que nadie más lo ha hecho. Tranquilo. Una pequeña cosa, una iluminación pido. ¿Qué opina con todo esto que nos ha planteado, digamos, sobre cómo poder distinguir en qué momentos tenemos que apostar al diálogo y en qué momentos hay que resistir o hay que distinguir esto que Juan nos quiere alertar, ¿no? De no dejarse asimilar por otras ideas. ¿Alguna luz? ¿Alguna pista? Mirá, voy a zafar con Santo Tomás de Aquino.
Cuando Santo Tomás de Aquino está hablando sobre el matrimonio, dice, sobre la ley general es clara lo que significa. Cuando vamos al hecho particular se nos complica y se nos pierden los libros. No, claro, eso es la prudencia, hay un arte, ¿no? Que ¿cómo que se llama? Que ya supone otras cosas, otra metodología. La 40º año, en el número 4, propone una metodología de análisis desde las comunidades insertas en el mundo popular, ¿no? Pero ahí hay una cuestión de arte, ¿no? Ahí el documento te dice, en el siglo XXI hubiera sido muy bueno, ante Hitler y Mussolini, no menciono más, pero hubiera sido muy bueno que en el siglo XXI hubiéramos salido nosotros con un mensaje como en el Apocalipsis. Bueno, ahí te está poniendo un ejemplo, ¿no? Ahora después es muy difícil porque nosotros sabemos lo que significa la palabra grieta y en cualquier nación, algunos lo ven de una forma, otros lo ven de otra forma, ¿no es así? Entonces, yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo era jovencito, el Papa Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Les Walesa, ¿se acuerdan los que sí, de Les Walesa, el sindicalista? Claro, fue un golpe de derecha que hizo. Pero como nosotros éramos católicos, nosotros lo adorábamos a Les Walesa y a Juan Pablo II. Pero ahí fue un golpe de derecha. Entonces, es muy difícil el análisis, y entonces ahí no hay que sentar cátedra, hay que ser modestos, prudentes, buscar las metodologías que ya la Iglesia en el documento, sus documentos de doctrina social ya está incorporando, y muy bien, estoy citando concretamente el 40º año en adelante, hay metodologías, pero no es ya tan fácil decir en estas circunstancias, sería fácil en general, una cosa sería en tiranía, claro, pero ¿quién admite que es un Estado totalitario? ¿Está claro? Es fácil hoy decir que Hitler era un Estado totalitario. Pero miren, Heidegger, ¿le suena a Martin Heidegger? Heidegger es probablemente uno de los filósofos más importantes de la filosofía contemporánea. Hay que googlear y saber que estamos hablando de un grande superlativo. Y bueno, fue el rector de la Universidad de Hitler. O sea, que se ve que Heidegger no pensaba que Hitler era un Estado totalitario, ¿sí? Para poner un ejemplo, y creo que podríamos poner millones de ejemplos. En la teoría es fácil decir, ante un tirano, ante un Estado totalitario, pero no sé si... pero en la práctica, piensen en Heidegger, para poner un solo ejemplo, nomás, no es fácil, ¿no? Miren Fray Mamertioesquieu. Hizo una apuesta a una constitución liberal. Pasa a ser el santo del neoliberalismo. Ahí tienen un problema con... Bueno, lean la historia de Esquiu, y claro, justo Urquiza era el niño mimado de Urquiza. No, de Justo, perdón. Roca. ¿Los tienen ese personaje? Bueno, ahí se parió la constitución. Y el gran... Por eso va a ser santo por eso ahora. Ahí tienen el santo del liberalismo, va a ser... Digo, puedo poner miles de ejemplos en donde yo no quiero opinar, nada más que recordar cosas, yo no sé tanta historia tampoco, ¿no? Entonces, pero no es fácil, Bárbara, eso, ¿no? Lo que no hay que hacer es una lectura fundamentalista en el esquema de aplicación. Leo el texto y aplico. Mirá, entre el Apocalipsis y el siglo XXI hay 20 siglos. Entonces, no es la aplicación, ¿sí? Fundamentalista. El Imperio Romano está satanizado en el Apocalipsis, bueno, Reagan y Estados Unidos están condenados al Apocalipsis. Hay una relación analógica, hay 20 siglos por medio. Entonces, no debo, ¿te das cuenta? Si no, estoy haciendo lecturas ahistóricas. Corto y pego y aplico, ¿no? Y bueno, hay una analogía. Esto nos pasó mucho. ¿Saben quién ha estudiado muy bien esto? Muy bien. Claude Boff
en su tesis doctoral, que está publicada, Teología de lo Político, y él dedica un capítulo, Claude Boff es el hermano de Leonardo Boff, y Claude le dedica todo un capítulo a la interpretación bíblica, cómo, comillas, estoy usando un mal verbo, cómo aplicar la lectura bíblica al hecho histórico. Ese yo creo que es uno de los ejemplos más logrados para esto. Y básicamente dice esto: no nos olvidemos que hay 20 siglos de distancia, entonces no es una aplicación tan sencilla, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y agrego ahí una palabra, me parece clave también, que la puso en el chat Juvencio, que dice es discernimiento, ¿no es cierto? Bueno, esa es la palabra que puso de moda. Yo cuando estaba citando, ¿cómo se llama? La de Leticia Matrimonio, la de Francisco. Bueno, ahí Francisco incorpora esta palabra de San Ignacio, que es el tema del discernimiento, ¿no? Entonces ya la iglesia, mira vos, fíjate lo que dice ahí Francisco, todo el mundo se enojó con el documento sobre la familia de Francisco, porque si va Francisco, o el documento actual de la iglesia, vos le preguntás, la situación de este matrimonio, ¿está bien o está mal? Antes te hubieran dicho, ¿está bien o está mal? Hoy Francisco te dice, bueno, hay que discernir. Nota la diferencia, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy, muy grande, excelente, sí. Yo usé una palabra más antigua, prudencia, ¿no? Yo usé la palabra prudencia. La palabra actual que convendría usar es la de discernimiento, claro que sí. Yo quería, si me permiten, aportar que escuché sus intervenciones con Gabriela La Santa en audios que están en Radio María. Así que ahí usted explica sobre el número 66, por ejemplo, y otros más, que también a toda la gente que en este momento está escuchando puede acceder a Radio María en el historial, y tienen distintas partes donde está usted y lo explica también. Bien, ¿no? Bueno, Juan Carlos también nos está saludando en el chat. Él ya había avisado que se iba a tener que retirar a esta hora aproximadamente, nos ha regalado unos minutos más. Y si les parece, a todos los asistentes los invitamos, como solemos hacer, a disfrutar de un tema musical juntos para meditar estas palabras que tan generosamente y tan claramente nos ha dejado el Padre Juan Manuel. También quisiera decir, si me permiten, que el Padre Juan Manuel también tiene otros sitios, si usted puede recordar, donde hay mucha información que usted comparte en base a todo su conocimiento, su hermoso conocimiento que nos permite a nosotros poder adentrarnos en este mundo de la Biblia, que desde ya le agradecemos su participación. Gracias, sí. Hay un espacio en YouTube que se llama Shema, y ahí estamos subiendo muchos videos, y pronto voy a subir, pues yo doy clase todo el año, entonces pronto las vamos a subir, todas las clases las vamos a subir ahí, por lo menos de los últimos 3 años, todos los cursos que yo he dado van a estar en YouTube para que les interese. Excelente, excelente. Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti,
sin ti, sin ti, la vida es poca cosa. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti ya no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti nada vale la pena, porque sin ti ya no me llena nada, porque sin ti todo suena vacío, sin ti todo me deja tristeza, porque sin ti ya no respiro hondo, porque sin ti todo me cansa, porque sin ti me falta todo y me sobra todo, todo sin ti, sin ti. Ven Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrado a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastarla por nada, sin gastarla por nada. Ven Señor Jesús,